nosotros definíamos la función de verosimilitud. eh, Cuando yo me refiera a máximo verosimilitud, simplemente voy a referirme a MV, ¿listo? Como para resumir, ya sabemos que es máxima verosimilitud. Entonces, nosotros tenemos sea y sub 1 hasta y sub n, una muestra aleatoria. Recordar que es una muestra aleatoria. Recordemos. Eh, Verosimilitud. Una muestra aleatoria es un conjunto de, bueno, de datos que se toman de una población grande, pero pues no podemos tomar todas, sino tomamos un pedacito. Ok, de manera intuitiva, eso es una muestra aleatoria y de manera probabilística, digamos, es un conjunto de variables aleatorias que vienen del mismo modelo de probabilidad, ¿vale? Son Bueno, independientes e idénticamente distribuidas. ¿Listo? es un conjunto de variables aleatorias. Exacto, un conjunto de variables aleatorias que tienen el mismo modelo de probabilidad, vienen del mismo modelo de probabilidad. Listo. Entonces, nosotros vamos a, nosotros definimos L de teta, que es la función de verosimilitud, como la productoria desde igual 1 hasta n de las funciones de densidades de cada y sub i y de parámetro teta. Así Ah, definimos la función de verosimilitud. ok. Ah, es que esa es una L. Ok, Esa es una sí, L, sí, que sí, es una significa L like. mayúscula. Y cuando se multiplica, se le saca el logaritmo, es una... Una L minúscula, exacto, que es la log verosimilitud o log likelihood, log Es una verosimilitud L minúscula. Ah, al ya. logaritmo natural de L de t, que muchas veces es necesario para cambiar esta productoria por sumatoria y sea más fácil estimar. Ok, Se hace entiendo. sencillo estimar de esa manera. Ay, Bueno, claro. listo. Entonces, bueno, ese es la definición. Y entonces nosotros, ¿qué definíamos como estimador de máximo verosimilitud? Entonces, el estimador teta de máximo verosimilitud es igual al argumento que me maximiza la función de verosimilitud o la función de log verosimilitud que habíamos dicho como la log verosimilitud, el logaritmo es monótono con respecto a la identidad, entonces puedo maximizar cualquiera de los dos y va a ser el mismo. ¿Sí? Perdón. Ujú, Tranquilo. Entonces, claro. bueno, acá tenemos el argumento. Esto significa, Ah, esa sí es una buena pregunta. Sí, lo vimos la vez pasada, pero el arco sí, el argumento más significa, es el teta del espacio paramétrico que me maximiza la verosimilitud. Y ese es el estimador máximo verosímil. Ah, muy ¿No? bien. Ah, no la tenía tan Y clara. es bien intuitivo. Argumento que me maximiza la verosimilitud. Es bien, bien intuitivo. Mm, ¿qué más? Listo. Ah, ok. Bueno, entonces, también nosotros veíamos bajo normalidad el estimador máximo sea y sub 1 hasta y sub n, y sub 2 hasta y sub n, muestra aleatoria de una distribución normal, señor. No, 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 no. Listo. Tenemos una distribución normal. Nosotros habíamos hallado el estimador de mu máximo verosímil. Y llegamos a que era El promedio, más o menos. Bueno, la la media de escala. la muestra. Llevar. Y que listo, esa es máximo verosímil para mu. Pero aparte de ser máximo verosímil, ¿cuál es la esperanza de la media? Ah, por la esperanza de la media. Sí, Mm, esperanza de la media. No, no lo recuerdo que la lo media tengo. muestral. Entonces, hallémosla y recordamos eso. Entonces acá, ¿quién es la Ah, media? sí, no creo que. Ah, no, pero no, mentira. La esperanza de la media sería mío, ¿no? Mu, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira que acá, la media es la sumatoria de los y sub i sobre n. Saco esta sumatoria y nos queda la sumatoria hasta n de los mu sobre n. Y entonces sería n veces mu sobre n, se cancela el n y nos queda mu. Eso recibía el nombre de un estimador insesgado, que era Ah, la primera propiedad, ¿sí?
Entonces, ¿qué vamos a hacer, Edwin? Nosotros vamos a considerar muestras aleatorias y vamos a hallar estimadores y vamos a ver características de esos estimadores para poder predecir o para poder estimar. ¿Listo? ¿Listo? Esas son las dos cosas que uno busca en la inferencia, estimar y predecir. ¿Listo? Ok, listo. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estimar a Mu, ¿quién es buen estimador hasta el momento? Yebarra, ¿cierto? Mm, sí, Por ahora, pues, Yebarra es bueno. o sea, si llevas el de máxima verosimilitud, el estimador de máxima verosimilitud. El de Mu. Listo. Ah, Sí, hagamos otro ejemplito de máxima verosimilitud. Ejemplo, ejemplo. Hagamos este ejemplito. Sea Y1 hasta Yn, muestra aleatoria de una distribución Bernoulli de parámetro P. Si recordamos cuál es la Bernoulli o no sí, recordamos, no hay lío. esa es la que es solo un intento, ¿no? Ajá, muy bien. La De probabilidad hecho, de un sí, sí, sí. eso es lo que recuerdo. Sí, o Pero, sea, exacto. Es un ensayo de éxito y fracaso con probabilidad P, ujú. ¿vale? Un solo Pero ensayo. Entonces vamos a hallar, exacto. Vamos a hallar la verosimilitud de P. Nos dice que es la productoria desde 1 hasta n de las funciones de densidades evaluadas en Y sub i de parámetro P. Entonces será la productoria desde igual 1 hasta n de P a la Y sub i por 1 menos P a la 1 menos Y sub i. Esto es ahí, eso sí o es sea, claro, sí que la densidad de esto es esto. sí, o sea, ahí está juntando todas las corridas de Bernoulli, pero el Bernoulli solo es una. Ahí es donde no. Solo es una. Sí, correcto. Bernoulli solo es una. O Sin sea, embargo, yo acá igual. estoy considerando n Bernoullis. O sea, es como si yo lanzara Ah, una moneda y cojo cara. Listo. Otra vez. Otra moneda y cojo sello. O la y misma esa es moneda. Listo. otra variable aleatoria. Ya, ya. Esa es otra variable aleatoria y son independientes porque, digamos, si me sale en el primero cara, pues en el segundo pues, no, es independiente a lo que me salga en el primero. Y son Mm, igualmente distribuidos porque son Bernoulli 0,5. O sea, con mm, probabilidad a la mitad. ya, entiendo, sí. Listo, listo, bien. Hallemos la log verosímil. Bueno, digamos, esta productoria puede subir allá en el exponente como sumatoria, o sea, nos quedaría P a la sumatoria de los y sub i por 1 menos P Ajá, a sí. la n menos sumatoria de los y sub i. ¿Listo? Mm, Sube como sumatoria. Sumo los uno y sumo los y sub i. Listo. listo. Bueno. Entonces, bueno, hallemos la log verosímil. ¿Cómo nos queda la log verosímil? La log de verosimilitud sería igual a la sumatoria de y sub i multiplicado por el logaritmo de p, Muy eh, bien, muy bien. multiplicado por el más. Ah, sí, 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 más. Más uno menos p, no, más n menos la sumatoria de y multiplicado por el logaritmo natural de uno menos p. Perfecto, bien. Muy bien. Em, listo. Y si nosotros derivamos a la logverosimilitud con respecto a P, entonces nos queda como. Esto es una constante, ¿cierto? Con respecto a P. Sí, 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 entiendo. Y Eh, este logaritmo, ¿cómo nos quedaría? ese sería como logaritmo 1 sobre p. Exacto, sobre P. Dividir Sí, sobre P. Y ¿qué acá haría? nos quedaría. 1 sobre uno menos p. O sea, n menos la sumatoria menos. Ah, Ah, menos, sí, señor. Gracias. Muy bien, porque menos. n menos la sumatoria de y sobre uno menos p. Y Y ahí la falta incrementa. un más. Muy bien. ¿Por qué Ah, menos? Porque es la deriva interna del menos P. sí.
Listo. Bien, ahí vamos súper. Listo, entonces multiplicamos, hacemos, digamos, el primero por este, entonces nos quedaría sumatoria de y sub i multiplicado por uno menos p, este por este, menos p multiplicado por n sumatoria de los y sub i. Entonces hicimos este por este y la sonrisa, o sea, el de abajo. Entonces p por uno menos p. Ah, Yo quiero que la derivada sea cero, ¿cierto? Entonces yo puedo pasar esto a multiplicar, que esto es una cantidad diferente de cero y se me cancela ya. Luego, esto implica que lo de arriba es igual a cero. ujú. Y siempre es el mismo procedimiento. Entonces lo de arriba igual a cero. Y ahí empiezo a despejar P. Entonces, como si fuera esto una ecuación normalita, vamos a factorizar P. Entonces nos queda P es factor de menos sumatoria de los y sub i. Entonces P es factor de menos la sumatoria de los y sub i. eh, Menos la sumatoria de los y sub i. Acá P es factor de menos todo esto, o sea, de más la sumatoria de los y sub i menos n. Y acá nos quedaría este por este, que es más la sumatoria de los y sub i. Ahí lo que hicimos fue agrupar los p's. No sé si ese paso sí quedó claro. Sí, pues sí, o sea, él lo multiplicó y desarrolló como todas las multiplicaciones y luego factorizó P. Factorice p. Bien. Ajá. Cancelo las sumatorias de los y sub i, entonces nos quedaría menos np más la sumatoria de los y sub i. Pasamos este que está en negativo, lo pasamos a positivo y nos quedaría np es igual a la sumatoria de los y sub i. Y este n que está multiplicando lo pasamos a dividir y nos queda que el estimador máximo verosímil de la proporción también es ¿quién? También es la mediana. La Mediana. media muestral. O La sea, mediana es diferente, esa no se utiliza, ¿no? señor, la mediana es diferente. En algunos casos nos da el estimador de máximo verosimilitud. Sin embargo, en estos clásicos no, en estos clásicos da la media. Este va a ser muy importante ahorita. De hecho, este se llama pegorro. A veces, muchas veces se llama pegorro, que es la sumatoria del número de éxitos sobre el total de ensayos. Y Mm. pues eso nos O va a sea dar una que, o proporción. sea que la mediana da como estimador de máximo verosimilitud en algunos casos. Ujú, en unas muy particulares. Vamos a ver de pronto un ejemplito de esos. De una vez, si quieres, voy buscándolo. Un ejemplito de esos. Y sí, sí, en algunos punticos sí, sí, sí pasa. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, ese es para la Bernoulli. Está claro el ejemplo Bernoulli, ¿cierto? Sí, no, me regalan un segundito mientras copio ese. Claro, Listo. claro que sí. Dale, Mientras uno. voy buscándole un ejercicio interesantísimo que casi siempre sale en los parciales, sin embargo, no te salió. Estoy viendo que no te salió ese ejercicio, pero es uno, bueno, más o menos. Mm, a ver, pertenece a la familia. Similitud, bien. Ahí vamos muy bien, ahí vamos supremamente bien, 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 bien. Ujú. Listo. Entonces, bueno, vamos a ¿qué? Vamos a hacer un ejercicio interesante. Espérate, lo busco acá. ¿Cómo es que es la vaina? Inferencia. Busco un ejercicio bien chévere de base y verosimilitud que es diferente a todos. Vamos a hacer uno por ahora. Vamos a hacer uno que te salió en el parcial. Ah, A ver, acá, bueno, la esperanza, la varianza, esto digamos como para ver. Es que no entiendo los. Espera, dice, identifique los siguientes conceptos en el gráfico. Parcial uno. Y esta es, pregunta uno. La raíz de t. ese, el primer punto es el primero no. Ese es con el método delta. Ok, ok. Por ahora, ya vamos para allá. Toca con suavena. Venga, a ver, miramos el tercero. Explique lo que sucede en el gráfico 2. Pregunta 4.
Suponga que una sucesión de variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, teta, uno, además tiene dos reglas de decisión. Delta uno de x es igual a un medio y delta 2 de x es igual a x barra. Tenga la distribución de riesgo, comparte el comportamiento de los riesgos de soporte de teta, explique con un gráfico. Bueno, ese sí nos toca teoría del riesgo. Es el quinto punto el que sí nos dice. Ah, bueno, listo, pero sí toca, falta un pedacito para hacer el quinto punto, nos falta un tricitico. Nos falta Ah, no. una. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? ¿Hasta el momento vamos bien o no? Sí, usted está súper claro. Está súper claro que es un estimador. Un estimador es una función de la muestra aleatoria que me ayuda a acercarme a un parámetro. Y en este caso vimos el método de máximo verosimilitud. Bueno, vamos a ver una definición. Entonces ya tenemos estimadores. Ahora nosotros queremos un buen estimador. ¿Cómo obtenemos un buen estimador? ¿Listo? Esa es la pregunta que vamos a contestar en este momento. Entonces, todavía ¿Cómo? no hacemos el ejercicio, ¿cierto? Sí, esto es para hacer el ejercicio quinto. Ah, ¿Cómo listo, listo. tenemos un buen estimador? Y vamos en las diapositivas 3. Vamos como en la mitad de las diapositivas 3, ¿vale? Ya hicimos el Bernoulli, que es ese un ejemplito de acá. Hace también el binomial, ese sí no lo saltamos. Hace el normal, que ese también lo hicimos la vez pasada. Y ya empieza con las definiciones, entonces vamos súper bien. ¿Cómo tenemos un buen estimador? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que, digamos, ese X barra es buen estimador? ¿Qué características tiene? ¿Cierto? La idea es que sean los mejores. Entonces vamos a definir un concepto muy importante y es el criterio, es la definición de suficiencia. Suficiencia es una muy importante para la estadística bayesiana, para la, para la estadística en general. Demostrar suficiencia no es sencillo y eso lo vamos a ver en un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Uno en la vida real tiene que irse por el camino difícil y tiene que darse cuenta que el camino difícil no es bueno. Entonces aparecen teoremas donde uno le dice, no, venga, relájese. Mire, esto es así de fácil. Y hay teoremas muy buenos acá. Pero entonces vamos a ver un ejemplito del Poisson a la manera tradicional, a la manera larga, y para entender qué es la suficiencia. ¿Listo? Porque ahorita vamos a usar, de hecho se llama el teorema de Rao-Ladwell, ahorita lo usamos con el criterio de la familia exponencial, y eso es en par patadas que sale el asunto. Pero toca saber y entender bien el tema. Entonces, por eso vamos a ver esto. Entonces, sea y sub 1 hasta y sub n, una muestra aleatoria de la función de densidad f de y, f sub y evaluada en y de parámetro teta. Se dice que teta gorro, o sea, un estimador de teta, es suficiente para teta, suficiente para teta, sí, solo sí, solo sí, el modelo de probabilidad f de y, dado que teta toma el valor teta gorrito, eh, eso evaluado en Y, esto no depende de teta, no depende de teta. Esto es Y vectorcito, o sea, la muestra aleatoria. O sea, es prácticamente la verosimilitud. Si la verosimilitud condicionado a que teta vale teta gorrito, entonces eso no depende de teta, quiere decir que es suficiente para teta, o sea que usted sabiendo teta gorrito ya puede obtener la distribución. Es muy intuitivo. ¿Cierto? Si teta tiene el valor teta gordito y no depende de teta, es suficiente. Ok, Ejemplo. o sea, en este caso le cambian la notación a Y para la muestra. Sí, digamos, escribámoslo más bonito. Ah, por ahí está, ahí está. En general lo que se define a veces ni siquiera son estimadores, sino estadísticas. Estadísticas, digamos T, vamos a llamarla T, una estadística, una función de variables aleatorias. Se dice que T es suficiente para el parámetro teta si f de y sub 1 hasta y sub n, o sea, la distribución conjunta, mejor escribámoslo así, desde y sub 1 hasta y sub n, dado,
Dado que la estadística T toma el valor T en Y, dado que la estadística T toma el valor T en Y, o sea, Y moñito es que cojo desde Y sub 1 hasta Y sub n. Esto no depende de teta. Ujú. Mire, esta definición es simplemente que el estimador es tan bueno que usted teniendo el estimador ya tiene toda la distribución. O sea, la suficiencia es buenísima, ¿no? Ok, sí, sí tiene el estimador, ya tiene como el comportamiento de toda De la- toda la distribución. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda esto. Pero hay Un una ejemplo. pregunta, ¿qué Sí, sí. significa ese T mayúscula? T mayúscula significa una estadística, o sea, es una función de variables aleatorias. Por ejemplo, yo puedo definir muchas funciones, digamos, T de Y sub 1 hasta Y sub n puede ser, no sé, la sumatoria desde igual 1 hasta n de los Y sub i. Eso es una estadística porque es una función de variables aleatorias. Otra estadística puede ser T de Y sub 1 hasta Y sub n, Ah, o sea, ahí o está haciendo funciones como cualquier tipo de de estadística. función. Mm. Sí, una estadística es un tipo de, una función de las variables aleatorias. Cualquiera puede ser la suma, las sumas al cuadrado. De hecho, la media es una estadística. De hecho, un estimador es una estadística que me aproxima al parámetro. No toda estadística es estimador. Por ejemplo, la sumatoria de los Y sub i no es estimador para mu. Pero la sumatoria de los i sobre n, ese sí es estimador. O sea, no todas las estadísticas son todas las funciones posibles. Hay unas funciones de esas posibles que son estimadores. El conjunto de las estadísticas es muy grande, mira. Todo es esto. Hay unas estadísticas poquitas que esos son los estimadores. Ah, eso no lo sabía. ¿Listo? Estadísticas es cualquier función de variable aleatoria y estimador es una estadística que me aproxima al parámetro. Vamos a ver un ejemplo. A ver un ejemplo, el paso, para que se entienda este tema súper clarito. Ok. Ejemplo, sea, sea y sub 1 hasta y sub n, muestra aleatoria de una Poisson de parámetro lambda. Y sea t, digamos t de y1 hasta yn. Una La pregunta, suma, sí, sí, en- sí. entre comillas, o sea, digamos que el método de máxima verosimilitud para una función de distribución que dependa de dos parámetros, ese también se eleva al logaritmo y se deriva primero sobre uno y después sobre el otro. Y después sobre el otro y se iguala a cero. Vamos a hacer el método normal, ¿sabes? Ahorita hacemos el normal para verlo cómo es la parte bivariada, ¿vale? Ok, Déjame ahorita hacemos el normal. Es muy interesante esa parte. Listo. vale. Terminemos esta idea y hagamos el normal para ambas, para mu y para sigma cuadrado. Digamos, vamos a hacer conjuntamente mu y sigma cuadrado los estimadores máximo verosímiles. Bueno, bueno, entonces primero mostremos esto. Sea y sub 1 hasta y sub n muestra aleatoria Poisson y sea t desde y1 hasta yn la sumatoria de los y sub i. Entonces, la sumatoria de los y sub i es una, es Es una esta estimación, estadística. estadística, ¿listo? Ah, ok. Es una estadística porque es una función de variables aleatorias. Función de variables aleatorias. Si es clarito, ahí vamos bien o no. Ok, sí. Listo, entonces vamos a mostrar, el ejercicio nos dice, muestre que T es suficiente para la Poisson. Es una estadística suficiente. O sea, es suficiente con saber que la sumatoria de los Y sub i para saber la distribución y eso no va a depender de lambda. Entonces recordemos cómo es la distribución conjunta f de y1 hasta yn. Sí. Em, Vamos a ver cómo es. Entonces se evalúa en y1 hasta yn, condicionada a que la estadística t toma un valor cierto t. Entonces, la distribución sería la siguiente, sería em, la productoria desde igual 1 hasta n de las Poisson, que es e a la menos lambda a la y sub i sobre y sub i factorial, sobre
Resulta que como T es la sumatoria de Poissons, la sumatoria de Poissons distribuye Poisson. Acá sería la Poisson, pero de parámetro, ahora como son n veces Poisson, sería de parámetro n lambda. Entonces, esta que va abajo sería e a la menos n lambda a la estadística que sería la sumatoria de los y sub i sobre la sumatoria de los y sub i factorial. Ah, un segundito, o sea, eso que escribió abajo es el denominador. El denominador, porque la distribución, eso sí me faltó. Ah, Recordemos cómo se define la probabilidad de A dado B. La probabilidad. la multiplicación entre la probabilidad de A por B sobre la probabilidad de B. Perfecto. Lo mismo pasa en distribuciones. La distribución de X dado Y, evaluada en X y dado Y, se define como la distribución conjunta de X con Y sobre la distribución de Y. O Entonces, sea, eso es ahí lo que se demuestra es que el denominador no afecta el dado. ¿Sí es así? ¿O entendí mal? O sea, el denominador queda dado, es la distribución de la estadística. Y Sí, la sí. estadística distribuye Poisson en el lambda. Entonces Ah, sería sí, o sea, esta es la Poisson de parámetro en el lambda evaluado en la estadística, que es la sumatoria de los y sub i. ok, Sí, y entiendo. usamos esta definición. Listo. O sea, la estadística también tiene distribución Poisson. Poisson, sí, sí, sí. Sí, Mm, eso es bueno saberlo. Digamos que las sumas de Poisson es Poisson de parámetro. O sea, si X distribuye Poisson de parámetro lambda y Y distribuye Poisson, en general, una más general de parámetro, otro parámetro de parámetro mu, entonces la suma de Poissons distribuye Poissons de parámetro lambda más mu, una propiedad de la Poisson, una propiedad muy importante. listo, entiendo, entiendo. Listo. Entonces, bueno, acá lo que hacemos, este es igual el método clásico, pero ya vamos a ver los teoremas que nos ayudan. Entonces, bueno, esta productoria, ¿cómo entra a la exponencial? La productoría sería la sumatoria de la En la lambda en este caso sería menos n lambda, ¿sí o no? menos n lambda. Porque sería Sí, sí, sumar la lambda n sumatoria y veces. el lambda es una constante. Y Lambda queda elevado a la que. cada lambda le da la sumatoria de y de cero hasta, bueno, de y igual a 1 hasta n. Perfecto. La sumatoria de y, ¿sí? Y abajo se queda igual. Queda productoria. Sí, señor. Queda igualito. Abajo queda productoria. Sí, porque esta productoria entra acá y abajo no puede entrar porque no hay exponente ni nada, entonces queda igualito. Ah, sí, 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 sí. Ah, ya lo entiendo. Todo- Es que sí. Es el término del moderador completo, sí. Ajá. Digamos, vamos a dividir sobre el denominador. Entonces el denominador es e a la menos lambda, n a la sumatoria de los y sub i, lambda a la sumatoria de los y sub i, dividido en la sumatoria de los y sub i y todo eso factorial. Si nosotros vemos, este señor se cancela con este, ¿cierto? Ah, sí, sí, eso tiene lógica. Este es idéntico a este, o sea que se cancela. Ok. Y nos quedaría, y pregunta, ¿lo que queda dependiendo del lambda? Lo que queda dependiendo del lambda eh, uy, la sumatoria contra la. No, eso no se puede cancelar, son diferentes. Son diferentes, pero no hay lío, porque digamos, esto no depende del lambda, ¿sí ves? Lo que quedó no depende del lambda. Incluso hagamos orejas para dejarlo sola. La sumatoria de los y sub i factorial Una sobre, pregunta. eh, sí, sí. ah, es que, no, mentiras, no. ¿O sí? No, mentira, no, ya, me quedo claro, ya, es que estaba mirando. O sea, aquí hicimos orejas, trin. El uno por esto nos queda esto. Y este por este nos queda abajo, porque es, Sí, es, sí, es el- sí, está queda- súper bien.
Pero Y, pregunta, ¿esto depende de lambda? no, ya no depende nada de la. No depende de lambda. Mm, Luego la sumatoria de los y sub i es un estadístico que suficiente. suficiente Ah, para el parámetro lambda. ¿Listo? ok. Ah, o sea, demostrarlo no era tan difícil. No, fue sencillo porque, digamos, usamos la definición de que es la distribución conjunta sobre la de abajo. em, y, y llegamos a lo que queda, no depende de lambda. ¿Listo? Mm, Sin embargo, es larguito. O sea, hay un método más sencillo. Ya lo no, vamos a ver. De una vez si quieres. No, mentiras, falta ver una propiedad. Falta ver una claro. propiedad que es la completez. Bueno, mentira, la suficiencia. No sé si quieras ver otro ejemplito de esto de suficiencia o quedó claro. No está claro. Es que, Súper bien. sí, Entonces vamos a ver. Sí, voy a terminar la idea y después hagamos el modelo normal, ¿vale? Si nos queda tiempito para la hora. Pero si quiero terminar la idea, sí, sí. vamos a ver la completez, que es una propiedad muy importante también para los estimadores. La completez. Ok. Entonces, sea y1 hasta yn, muestra aleatoria de una función de densidad f sub y evaluada en y de parámetro teta, y sea t una estadística, o sea, una función de variables aleatorias, una estadística. Se dice, se dice que t es completa si y solo si la esperanza de la estadística t igual a cero. Ujú, Si yo digo que la esperanza de eso es igual a cero, eso implica que la estadística vale cero. ¿Ya? Que la estadística vale cero. Eso es lo que dice. O sea, quiere decir que la esperanza de una estadística no puede ser cero, a menos de que la estadística valga cero. ujú. ¿Listo? Eso sí es difícil demostrarlo directamente. Eso sí es La algo heavy. estadística de una, la esperanza de una estadística es igual a cero si la estadística es igual a cero. Si la estadística es igual a cero. O sea, pero la ¿No? estadística, pues, o sea, la estadística es una constante, ¿cierto? ¿O no? No necesariamente la estadística es una variable aleatoria, de hecho tiene su distribución. Porque como Ah, es función de variables aleatorias, toda función de variables aleatorias es en sí una variable aleatoria. ok, pero al decir que la estadística es igual a cero, entonces sí tendrá que ser una constante. Acá sí es una constante, o sea, quiere decir que, mejor dicho, la esperanza de teta del estadístico no puede ser cero. Ya. ¿Sí? Ah, ok, ese concepto está más interesante. Sí, de hecho acá es el valor absoluto, acá me faltó una cosa. La esperanza del valor absoluto de t. Eso. Porque digamos, por ejemplo, en una normal, cero sigma cuadrado, la esperanza de x barra es cero, ¿cierto? Sí. No, es el valor absoluto el que nos va a interesar que sea cero. Si el valor Mm, absoluto es cero, entonces la estadística es netamente cero. Mejor dicho, no puede ser, el valor absoluto de la estadística no puede ser cero, tiene que ser aleatorio, o sea que el estadístico también tiene su aleatoriedad, ¿sí? Esto es difícil de mostrar, por eso no vamos a dar ningún ejemplo de la paso porque es duro. Sí, tiene su complejidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, em, vamos a ver un teorema que nos va a ayudar muchísimo para demostrar suficiencia y completez. Pero ok. para antes tenemos que ver una definición que va a ser una definición súper importante en la estadística, una de las más importantes que es la pertenencia a la familia exponencial. Mm, Entonces vamos a ver qué es la familia exponencial y por qué es tan importante. Exponencial. ok. Entonces se dice lo siguiente.
sea, y sub 1 hasta y sub n, muestra aleatoria de una función de densidad f de y evaluada en teta. Se dice que f de y, o sea, la distribución, pertenece a la familia exponencial. La notación es esta. Sí, solo sí. Sí, solo sí. La distribución conjunta f de y1 hasta yn, evaluado en y1 hasta yn, y de parámetro teta, es igual a c de teta, una función del parámetro, por una función de la muestra, c de s de y, exponencial de una función de la muestra por una función del parámetro que lo vamos a llamar tau de teta. Una función del parámetro. Entonces, si yo puedo, la forma es sencilla. Mira, la forma es de la siguiente manera. Es O sea, una teta de teta multiplicación. es otra función diferente de la T normal, ¿cierto? Estadística. Este tau es una diferente. Mm, Este tau de acá. Este t sí es el mismo. es otro término, pero al final es una función que depende Son dos diferentes funciones. Tau es una función que depende de teta y t es otra función que depende de la muestra aleatoria. O sea, t es un qué? T es una función Una función de la muestra aleatoria. Eso es estadística. estadística. ¿Listo? Bien. Nota, importante, una nota de la familia exponencial. Muy, muy importante. Nota. Esto es muy importante, esta nota. Eh, si f pertenece a la familia exponencial, o sea, si se puede escribir de esa forma, entonces t es suficiente y completo para teta. Ujú. Para teta. T es. Ah, ya es suficiente. Es suficiente y completo para teta. Buenísimo, ¿no? O sea, la pertenencia a la familia exponencial es muy buena. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Sí, ahí está. O sea, la parte de la familia exponencial está súper clara. ¿Está claro? Sí, Voy a ver, dime. Voy a introducir el teorema de Rao-Blackwell no, el de para, Blackwell. para empezar a ver, para empezar a ver qué, para empezar a ver, para empezar a ver, ¿cómo sería esto? Para empezar a ver la aplicación de la pertenencia a las familias, o sea, para ver como la utilidad de la pertenencia a la familia exponencial. ¿Tú ahí estás viendo la tablet? Sí, estaba viendo el cuaderno, pero ahorita está apagado. Está negro. No, es que yo no sé por qué se apaga y ya no vuelve a prender, me toca dejar de compartir y volver a compartir. No sé, eso es lo que está sucediendo, no sé por qué. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces, listo. Esta definición dejémosla en remojo. Por ahora es una La familia estructura que exponencial. ya vamos a ver ejemplos. O sea, ya vamos a ver ejemplos, pero ¿por qué es necesario esa definición? Por el siguiente teorema. El teorema de Rao-Blackwell. Ujú. Blackwell. Creo que se escribe así. Ya le confirmo. El teorema. Rao-Blackwell theorem. Venga, a ver, reviso. Sí, sí, está perfecto. Listo. Entonces dice. em, el teorema de Rao-Blackwell dice, sea, sea T sub 1 y T sub 2 estadísticas, eh, y, y,
Bueno, estadísticas suficientes y completas. O sea, necesito las dos. Necesito una suficiencia y una completez. ¿Listo? Entonces, la varianza, bueno, si nosotros tenemos que teta uno es suficiente y completo, y aparte teta uno es insesgado, Ujú. entonces la varianza de teta uno es menor a la varianza de T2. ¿Sí? O sea que tiene menor variabilidad si es insesgado y aparte es suficiente y completo. Eso es lo que nos Ok. dice el, ¿el qué? El teorema. El teorema de Raoult-Ladwell se puede generalizar para la teoría de la decisión y de hecho lo vamos a generalizar para la teoría de la decisión. Sin embargo, esta es la parte analítica y O sea, hay la parte inferencial, ¿sí? Esta es la parte inferencial de verlo en términos de varianzas. Pero vamos a ver que la varianza es un buen indicador ¿de qué? De incertidumbre. Entonces, todo mm, indicador de incertidumbre me define un criterio de decisión. Eso también lo vamos a ver, pero nos falta un tricito. listo. Y vamos a usar también el teorema de Raoult-Ladwell para la decisión. Por ahora, el teorema de Raoult-Ladwell nos ayuda a encontrar estimadores con menos varianza. ¿Tú qué crees? ¿Un estimador es mejor si tiene menos varianza o más varianza? Pues, por la incertidumbre y eso es mejor que no varíe con que tenga varianza menor. Que tenga varianza Y más si tiene pequeña. menor varianza es suficiente, no, pues no No, hay esa es problema. otra definición. Bien, vamos a ver otra definición. Y la definición es la eficiencia. Eficiencia. Ahorita Mm, hacemos un recorderito de todas estas definiciones. Yo sé que son muchas, pero son importantes tenerlas supremamente claro. Hasta el momento hemos visto insesgamiento, suficiencia y completez. Vimos la familia exponencial y si se puede escribir en la familia exponencial nos da una estadística suficiente y completa. Bueno, eficiencia, muy importante y es la más difícil de hallar. Por eso viene el teorema, por eso viene primero la cota inferior de Kramer-Rao y después viene el teorema de Lehmann-Scheffé. ¿Listo? Eso es lo importante, para que con la cota de Kramer-Rao pueda, pueda demostrar varianza. Entonces, sea, sea teta uno gorrito y teta 2 gorrito, estimadores estimadores para teta. Ambos, digamos, estimadores para teta. Por ejemplo, yo no te había dicho, pero un estimador para la media. Bueno, ya vamos a ver ejemplos. Sea teta uno teta 2 estimadores para un teta. Se mm, dice que teta uno gorrito es más eficiente que teta 2 gorrito, que teta 2 gorrito. Sí, solo sí. Para resumir, este sí, solo sí va a colocarlo con doble I, es una notación matemática que se usa mucho. Sí, solo sí, la varianza de teta uno es más pequeña que la varianza de teta 2. Y tiene mucho sentido, porque un estadístico es mejor si tiene menos varianza. ¿Sí? mm. Ok. Eso se llama la eficiencia relativa, porque yo comparo con dos estimadores. Ahora, esta definición también tiene su pie de página o su nota. Mm, Nota. Si la varianza de teta, gorrito, es la más pequeña posible, o sea, es más pequeña que todos, es la más pequeña, es la más pequeña, sí. se dice que teta gorrito es el estimador eficiente. Mm, Eficiente. ¿Listo? O sea, ok. vamos a querer que la varianza del teta gorro que nosotros vamos a querer sea la más pequeña posible. Y eso nos dice que es un muy buen estimador. Hasta el momento, ¿cuántas características de un estimador hemos visto, Edwin?
Hasta ahorita, ¿cuántas qué, pero? Características de un buen estimador hemos visto. Pues la menor, o sea, la eficiencia, La que eficiencia, muy bien. sea la menor, la más mínima. Y Mínima varianza, min bar, perfecto. ¿qué otra? Pues que la esperanza sea igual a la media. E- Eso es el insesgamiento, que es la primera, Sesgado. insesgamiento, ¿Qué más otra? que es la esperanza de teta gorro igual a teta, bien. Que nunca sea igual a cero. Eso es la completez. Mm, La completez es que la esperanza del valor absoluto de teta gorrito sí, sea diferente de cero, siempre y siempre cuando cuando teta gorrito pues sea diferente de cero, ¿no? Algo solamente cero. Y otra, nos falta una, muy importante. eh, que no dependa Muy bien, la suficiencia, que la función de distribución de la muestra aleatoria, mejor dicho, la muestra aleatoria, dado el estadístico, dado el estadístico t, no depende de teta. o sea, esas son las propiedades de un estadístico. De un estadístico, pero más aún de un estadístico, de un estimador bueno. Un estimador tiene que ser insesgado, eficiente, suficiente y completo. Mm, ok, ¿Cuál es la más? Bueno, el insesgamiento se prueba directo, ¿cierto? Ese es fácil. sí, La sí, ese suficiencia y es, la completez de forma directa, ¿es fácil o difícil? La suficiencia y la completez. Es un poquito más duro, ¿cierto? la De manera suficiencia, sí, directa. Exacto, por de el, manera directa es más duro. hipótesis, sí. Pero que usamos un teorema y es el teorema de la familia Ah, exponencial. O sea, esta la demostramos directamente. Estas dos listo. las demostramos de la familia exponencial, ¿vale? Estas dos se demuestran usando la familia exponencial. Y pregunta, Mm, ¿hemos visto cómo demostrar la eficiencia? no, para eso pues supongo que se Y utiliza esa la se cota hace. de Kramer-Rao. ¿La qué? Sí, sí, sí. La cota de Kramer-Rao. La cota inferior de Eso. Kramer-Rao, que es la inversa también, que se conoce como la información de Fisher. Muy bien. ¿Está Mm, claro estas cuatro características, cómo se demuestran? sí, está. Yo, o sea, pues no, o sea, no sabía por qué era tan importante de esa forma, ¿no? O sea, la familia exponencial, pues sabía que tocaba probar que era la familia exponencial, pero no tenía claro que era por eso. Está chévere. La eficiencia. Eh, sí, sí, está chévere. O sea, la otra es con Kramer-Rao. Ok. Súper, súper bien, que quede clarito. Estas cuatro características son las más importantes. Hay más, pero estas son las que Mm, ustedes tocaron y es muy importante. La eficiencia también se va a llamar mínimo riesgo, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora vamos a dejar clarito lo que es la estimación. ¿Listo? Todo lo que tenga que ver con estimación lo dejamos clarito para meternos en teoría del riesgo, porque es importante tener allá estimadores. ok, listo. Entonces, clarito estas cuatro propiedades. ¿Listo? Ya para ejemplos. Sí, 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 están claras. O sea, yo no lo tenía tan con esa idea. Está chévere esa explicación, ese resumen. Veamos un ejemplo y va a ser el de la normal o hagamos el de la Paso, que es que no hemos trabajado con la Paso y es importante ir trabajando con la Paso. Hagamos sea y sub 1 hasta y sub n. Y sub n, bueno, pero es que nos faltan teoremas. Nos falta teoría aún. Ah, Nos falta falta una teorema. Listo. Teorema. Señor. Sí. No. Sí, primero los teoremas, no hay lío. Teorema del insesgamiento. Insesgamiento de un estimador. Insesgamiento de un estimador. No, estimado. Bueno, entonces, sea T una estadística suficiente y completa.
En sí, la t que vamos a coger va a ser la de la familia exponencial, ¿listo? Si la familia exponencial nos arroja una t, cojamos esa, porque ya sabemos que esa es suficiente y completa. Ya vamos a ver cómo es la cosa. Em, existe un alfa, o sea, existe un numerito en los reales, tal que, tal que teta gorrito igual a alfa por t es insesgado. ¿Listo? De Ah, este teorema sí hay muchos ejemplos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes una estadística suficiente y completa, solo multiplicándola por un numerito ya lo conviertes en insesgado. Ejemplo, ah, nosotros teníamos esta estadística para la Poisson, t igual a la sumatoria de las y sub i, ¿cierto? ujú. Eh, bueno, primero toca demostrar que pertenece a la familia exponencial para que sea completo. Entonces, bueno, ejemplo, sea y sub 1 hasta y sub n, muestra aleatoria de una Poisson, Ok. encuentre el estimador insesgado. El estimador insesgado. Entonces, nosotros vemos primero la conjunta, f de y sub 1 hasta y sub n, evaluada en y sub 1 hasta y sub n, y de parámetro teta. Entonces, esto es igual a la productoria, desde igual 1 hasta n, de f de y sub i, evaluado en y sub i, punto y coma teta. Perdón, coma lambda, porque ya teta es cualquier parámetro. En el caso de la Poisson, el parámetro se denota con una lambda. Ok. Entonces, recordar la forma de la Poisson, que es e a la menos lambda, lambda a la y sub i sobre y sub i factorial, ¿cierto? Ujú. Listo, entonces, ¿eso cómo se va a poder escribir? Em, pongámoslo todo en términos ¿de qué? De, de sumatorias. Entonces, nosotros tenemos que esto es exponencial a la menos n lambda, ¿cierto? Lambda, entonces yo puedo escribir lambda elevado a la sumatoria de los y sub i sobre y sub i factorial. Ok, sí. Muy bien. Está bien. Entonces, venga a ver cómo hacemos. Ah, bueno, hay una cosa que se llama cambiar de base. ¿Cómo se Ujú. cambia de base? De la siguiente manera. E a la menos n lambda. Yo quiero que este lambda sea un exponencial. Yo le coloco acá e a la sumatoria de los y sub i Ok. y, Ok. y acá coloco el cambio de base se hace con respecto al lambda, entonces sería... Wow. No, hagámoslo, saquémosle a la logaritmo, No, mejor. no, no, pero, o sea, le cambio de base Sí, o para sea, que lambda se salga de ahí, se desaparezca. O sea, sí, salga logaritmo base lambda. ¿Sí? exacto, para que no sea en base lambda, sino por lo que la familia exponencial requiere elevarlo a la exponencial. Pero Ah, no, esta forma es más fácil. A la logaritmo natural de eso, a la mm, sumatoria de los y sub i. Esta parte es más fácil, ok, sobre listo. y sub i. Entonces, ¿qué haría? Como estos son exponenciales multiplicando, el argumento es la suma, ¿cierto? O sea, yo puedo colocar aunque no es necesario. Por dicho, dejemos este y sub i factorial, que creo que es la productoria de los y sub i factorial, y esta parte la vamos a escribir de una forma diferente. Esto es una función de lambda, ¿cierto? Sí, Está acá. Entonces dejemos e a la menos n lambda. Listo. Esa es la función de lambda. Bueno, esta 1 sobre la productoria de los y sub i factorial es una función de la muestra, ¿cierto? ujú, Y este exponencial al logaritmo, eso es una función del exponencial. Yo esta elevada acá, o sea, yo tengo esta propiedad. Logaritmo de a la b es b logaritmo de a, ¿cierto? sí. Entonces, esta sumatoria de acá yo la puedo sacar a este lado y acá multiplicar por el logaritmo natural de lambda. ¿Sí o no?
Y Ajá. esta es una función de la media, de la muestra, y esto es una función del parámetro, que lo llamamos tau de lambda, ¿cierto? Ok, sí. ¿Y qué función nos quedó en T? La sumatoria de los y sub i, ¿cierto? Ah, sí. Entonces la Mira, sumatoria, señor. pero una pregunta, ahí ese exponencial está multiplicando dale menos m lambda, ¿cierto? Eso Ujú. solamente que lo Sí, escribí. porque de hecho la forma es de esta manera. Este sería el C de lambda, este Mm. sería el S de Y, este sería el T de Y este sería el tau de lambda. Siempre toca Ah, ok, listo. multiplicación de estas dos funciones exponencial a la multiplicación de otras dos funciones. Ya entiendo. Listo. Ok. Entonces, T de Y igual a la sumatoria de los Y sub I. ¿Eso es una estadística qué? Es una estadística instanciada. No. ¿Qué es lo que Ah, nos dice? Leamos otra vez el teorema de la familia exponencial. Arribita, más arriba. Acá. Si f de y pertenece a la familia exponencial, t es suficiente y completa para el parámetro. ya, solo con decir eso ya se sabe que el otro es suficiente. Es suficiente y completa. Aunque nosotros ya hemos demostrado que era suficiente, ¿cierto? Esa no me la sabía. Ya, o sea, yo con decir que TY, o sea, solo con encontrar el TY, ya puedo decir que esa parte es un buen estimador. Uf, ah, Casi, falta un tricitico. Por ahora es suficiente y completa. Tiene esas dos características, ¿vale? Falta que sí, sea insesgado, ¿cierto? sí, también falta eso. Entonces, pero este teorema nos dice que es simplemente multiplicarle por una constante. Ujú. Vamos allá a la constante. Entonces nosotros tenemos que la sumatoria de los y sub i distribuye Poisson de parámetro n veces lambda, porque son lambda más lambda, así n veces. Ok, Entonces, la esperanza de la sumatoria de los y sub i es igual a n lambda, ¿cierto? sí, hasta ahí. Entonces, ¿qué hago para que esto sea lambda? Este n pasarlo a qué. A dividir. Muy bien. Y me quedó Ujú. un estimador ahora sí que. O sea, solo le he dividido sobre n. Solo le divido sobre n para que la esperanza sea el parámetro. Para volverlo a integrar. Y ese era el escalar que necesitaba para convertirse en insesgado. Por ahora es insesgado, suficiente y completo. ¿Qué le falta hacer qué? Sin sesgado, suficiente y completo. Bueno, ser el menor, con la menor varianza. Con la menor varianza a la eficiencia. Entonces, para eso vamos a ver la información de Fisher, ¿vale? Vamos a ver la siguiente definición. Todo está clarito, ¿cierto? ¿O hay Sí, alguna duda? no, está claro. Listo. Información de Fisher. Info de Fisher. Entonces, la información de Fisher es muy importante porque va a ser la que me va a permitir encontrar, me va a permitir encontrar, em, ¿cómo decirlo? Me va a permitir encontrar estimadores de mínima varianza, ¿vale? Bueno, entonces la información de Fisher se define de la siguiente manera. Es a ver, la esperanza de la derivada del logaritmo natural con respecto a una función de distribución, digamos f de y evaluado en y de parámetro teta. Esta derivada es con respecto a teta. Yo tenía una, yo tengo una memotecnia muy interesante, ahorita la vemos, muy chistosa. No se va a reír, pero, o sea, no mentira, sí se puede reír. Es buena porque le permite a uno aprendérsela de por vida, ¿sí? Pero es una memotecnia que funciona, que me funcionó para hallar la cota inferior de Kramer-Rao. Entonces, mira, la información de Fisher tiene una muy, digamos, o sea, va ligada con la cota inferior de Kramer-Rao, ¿sí? Sí. Ya te digo por qué.
porque es lo mismo, casi lo mismo. Cota inferior de Kramer-Rao. Déjame la busco y ya rapidito. El sesgo, ta, ta, ta. Ya, listo. Entonces, mira, resulta que uno muchas veces uno busca una función parametral. O sea, muchas veces el interés de uno no es netamente teta, sino es una función, un tau de teta, ¿vale? Una Esa función es, del estimador. exacto, como una función del estimador, exacto. Muchas veces uno busca ese tau de teta. A veces uno no busca el teta. Es la cota inferior de Kramer-Rao que va en coherencia con la información de Fisher, dice lo siguiente. Sea Y1 hasta Yn Ujú. una muestra aleatoria de una función de densidad evaluada en un Y de parámetro teta, todo una función f de Y. Bueno, y sea, y sea T T un estimador insesgado para tau de teta. Por ejemplo, nosotros ya tenemos que la sumatoria de los Y sub I es insesgado, no para teta, no para mu, no para la media, sino para n veces la media. Cosa que yo pase a dividir la n y pues ya me queda. Pero muchas veces el interés es n media. En la binomial el interés va a ser np y el estimador va a ser la sumatoria de los Y sub I. Entonces, eso es un ejemplo de funciones parametral, de tau de teta, que a veces es importante eso. Se cumple que la varianza de t siempre es más grande o igual que la cota inferior de Kramer-Rao. Inferior de Kramer-Rao para tau de teta. ¿Y quién es la cota inferior de Kramer-Rao para tau de teta? O sea, no existe un estadístico, no existe un estimador que tenga una varianza más pequeña que la cota inferior de Kramer-Rao. Eso es lo que quiere decir. O sea, la varianza más pequeña posible es la cota inferior de Kramer-Rao. Luego, si mi estimador, la varianza es la misma cota inferior de Kramer-Rao, entonces es la mínima varianza. ¿Listo? O sea, yo lo que voy a comparar es la cota inferior de Kramer-Rao la voy a hallar y voy a hallar la varianza de mi estadístico. Si esas dos cosas son iguales, entonces yo digo que mi estimador es eficiente porque es de mínima varianza. No puede tener varianza más pequeña. Si es clara el asunto, ¿cómo vamos a jugar aquí? Ok, está bien. Bueno, entonces la memotecnia es la siguiente. A mí me interesan dos funciones. Nos interesa tau de teta y nos interesa logaritmo natural de f. Eso es lo único que toca aprenderse, porque lo otro es igualito arriba y abajo. Entonces, arriba lo que voy a sacar es la derivada y abajo también voy a sacar la derivada. Arriba voy a elevar al cuadrado y abajo también voy a elevar al cuadrado. Y como no quiero aprenderme esto, entonces digo, ne, Mm. ya tengo aprendida la cota inferior la cota inferior de Kramer-Rao, que es esta. Ah, ya, n multiplicado por... La Ah, esperanza sí, de sí, la sí. derivada del logaritmo natural de f al Pero cuadrado. sí, no, ahí está chévere, pero creo que a veces, o sea, eso también tiene otra equivalencia, ¿no? Que es, Sí. creo que es como uno sobre la matriz de Fisher multiplicado por n, Ujú. porque a veces con este método no queda difícil Sí. resolverlo. De hecho, este señor lo vamos a llamar información de Fisher. Ok. Este señor de abajo es lo que se llama información de Fisher de teta. Entonces es, bueno, digamos cuando digamos uno le interesa solo teta, esto se reduce a uno sobre la información de Fisher. Entonces Sí. la cota inferior de Kramer-Rao de teta simplemente es uno sobre la información de Fisher. ¿Listo? Y lo que tú me decías de que si hay una equivalencia, sí hay una equivalencia de hecho más chévere. Y es que
La información de Fisher tiene otra equivalencia y es menos la esperanza de la segunda derivada con respecto a teta del logaritmo natural de f. O sea, yo puedo tener este cuadrado acá o puedo pasar este cuadrado acá como segunda derivada. Puedo usar la segunda derivada o puedo sacar la esperanza del cuadrado. ¿Cuál es más Ah, fácil? ok. Es más fácil. La segunda derivada, o sea, la segunda derivada se saca, Del o sea, logaritmo el natural para. de la distribución. Ok. Digamos, hagamos un ejemplo y ahora sí podemos hacer ejemplo con todas las de la ley. No, Nosotros regálame un teníamos, segundito para, para ver listo, listo, la cosa. listo, Ah, ya pero creo espera. que ya se acabó el tiempo de una horita. Ah, verdad, listo. Entonces seguimos otro día. Sí, 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 no, pero ya me quedó, me quedó claro. Es que este tema de la cuota sí lo entendía. El de Rao Blackwell no, porque yo no sabía, porque la demostración era un poco densa y no entendía, o sea, al final es lo de la varianza. ¿Cuál se utiliza para decir que la menor varianza Para es? decir que la varianza. De hecho, acá bueno, la demostración no la he visto, creo que no está, pero sí está digamos, la parte de los riesgos, que entre Mm, más variabilidad hay más riesgo. Entonces es lo mismo. Si tú ves ese delta sub S, el riesgo del criterio de decisión delta sub S es más pequeño que el criterio de decisión delta, ¿cierto? ok. Eso es lo mismo, eso es exactamente lo mismo, sino que nosotros no hemos definido todavía eso, pero es exactamente lo mismo. Ah, no. No, listo, Es pero exacto. ahí vamos bien. Yo creo que Ahí vamos mañana bien. tiene tiempo.